queridos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este nuestro encuentro dominical. En esta oportunidad nos trae la palabra el pastor Isaac Guerrero y nos estará hablando sobre las jornadas de Israel en el desierto, segunda estación, Sukkot. Amén, queridos. Lindo poder llegar hasta el hogar de cada uno con la palabra del Señor y estar en comunión a pesar de la distancia, poder comunicarnos, oír, adorar, partir el pan, beber de la sangre. Qué precioso es lo que el Señor hace y es una alegría porque esta unidad solo es posible en Él, por Él y para Él. Antes de entrarnos a la palabra, vamos a orar al Señor, vamos a orar por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, sufriendo con enfermedades en sus cuerpos, varios hermanos con COVID. La enfermedad jamás será mayor que nuestro Dios. Hablando con mi hijo esta semana, él me decía algo muy, muy lindo, que la palabra dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando nosotros nos sentimos débiles, sentimos que nuestro cuerpo físico está limitado, dolores y sufrimientos, nos acordamos de que el Señor es mayor, mayor es el que está con nosotros. El que está con nosotros, su presencia en nosotros es mayor que nuestra condición física. Y eso nos hace más que vencedores. Solo la iglesia tiene esto. Solo los hijos de Dios tienen eso. Alguien mayor que nosotros mismos. Y eso nos hace más que vencedores. Así que, queridos, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos e intercedemos por nuestros hermanos que están, Señor, en este momento con dificultad en su salud, pasando por ataques, pasando por limitaciones, dolores, fatiga. Padre, en el nombre de Jesús, aunque el reporte médico sea lo más pesimista, lo más terrible, pero en el nombre de Jesús nos paramos, nos levantamos en la verdad eterna, tu palabra que es eterna. Para siempre, oh Dios, está tu palabra en los cielos, dice las Escrituras. Oh Dios, y los cielos gobiernan, Señor. Tu palabra gobierna, Señor. Padre, traémoslo de allá para acá, Señor. Así como creemos en tu cuerpo y en la sangre, y de ella bebemos y de él comemos, Señor. Así también, Señor, las promesas que están allá, las traemos a este mundo, a la vida natural, a lo físico, Señor, y impacta lo natural. Y vivimos aquí lo sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos sanidad, Señor, a nuestros hermanos, al cuerpo, a tu cuerpo, sanidad, Señor. Oh Dios, sana, Señor, a Mariluz, sana, Señor, a los pastores, Señor, Pastor Piccolo, Silvia, Gabriel, Bertita, los declaramos sanos en el nombre de Jesús, porque ya fue hecho, escrito está, por tus llagas, Señor, hemos sido sanados, Padre. Toca, Señor, a toda tu iglesia, a todos los hermanos, nuestros hermanos que están sufriendo padecimiento, pasando por momentos difíciles, Señor, en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, sanidad, salud, fuerza, vigor, sopla tu viento, Señor, tu aliento de vida, una vez más, Señor, y restaura, Señor, la salud, los pulmones funcionen normalmente, el corazón también, Señor, todo sea tal como tú has creado, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Querida familia, vamos esta mañana a seguir compartiendo la palabra del Señor. Hace unas semanas atrás, o un mes, hemos estado compartiendo sobre las estaciones del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y comenzó su jornada hacia la tierra prometida, cruzando el desierto. Entonces ellos tuvieron varias paradas y cada una de esas paradas tiene un mensaje para nosotros. Y ya hemos avanzado, hemos hablado sobre Ramsés, sobre Pitón, las últimas dos. Ahora nos toca hablar sobre Sucot y vamos a seguir esta serie de enseñanza porque hay algo para nosotros. Y quiero llamar la atención aquí a los nuevos en la fe, a los nuevos, los que están entrando a la vida de la fe, caminando con nosotros. Presten bastante atención, porque eso es para edificar tu cuerpo. Tú que estás conociendo al Señor, comenzando la jornada de la fe, necesitas saber esto para que sea más efectivo, para que no estemos dando vueltas en el desierto y a veces sin entender el porqué, ¿ya? Entonces, quiero que prestemos bastante atención. ¿Por qué nosotros necesitamos mirar estas cosas? Porque dice la palabra en 1 Corintios, mira, en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 6, dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por eso es necesario que veamos, para librarnos, porque hubo errores en el pasado. Lo que el pueblo de Israel vivió físicamente, aquí es un ejemplo espiritual para nosotros. Mira lo que dice el versículo 11 de 1 Corintios 10. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso tenemos que volvemos a tocar este punto, ¿no? Creemos nosotros, como dice también las escrituras en Proverbios capítulo 4 versículo 18, dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, todos estamos caminando, estamos en la senda, la senda del justo, caminando, y la luz de la aurora va brillando, va saliendo, va aumentando. Para algunos están en el comienzo, para otros la luz ya está, el día ya está casi completo. Como que ya llegó el día para muchos que ya están con el Señor. Pero qué lindo es, amados, que nosotros podamos caminar bajo esa luz, la luz del Señor, bajo su palabra, viviendo cada día para Él, para agradarle solamente a Él. De eso se trata la vida de la fe. En ningún momento se trata de agradarnos a nosotros mismos. Así que vamos a las Escrituras, vamos a la siguiente estación, ¿no?, donde que nos toca compartir ahora. ¿Okay? Nuestro texto clave es Números. Vamos a Números 33. Vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente para volver a recordarnos un poquito de dónde hemos parado, ¿ya? Versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así las Escrituras: estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas
por mandato de Jehová. Qué precioso esto, ¿no? Nada es casualidad, nada fue por cuestión histórica nada más, sino por mandato de Dios. Es que hay una enseñanza preciosa en cada entrada, en cada salida. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Versículo 3. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que habían herido, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Versículo 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Entonces, hoy vamos a hablar de Sucot. Es el primer campamento donde el pueblo se detiene allí para poder descansar un tiempo. Ojo que ellos salieron de Ramsés, caminaron toda una noche y un día, ¿no? Y comieron el cordero a Pascua y salieron a los ojos de los egipcios que lloraban la muerte de sus primogénitos. Para unos era tristeza, era dolor, para otros era libertad. El pueblo salía mientras otros enterraban sus difuntos. El pueblo salía para su libertad, salía de la esclavitud. Y dice la palabra del Señor que ellos acamparon en Sucot. Sucot era un lugar que está ubicado a unos 20 kilómetros de Ramsés. Ellos caminaron toda una noche y un día y era mucha gente y entonces acamparon allí. Era un lugar que estaba en la frontera con Egipto. Era un lugar muy lindo. Sucot era un lugar que tenía muchas fuentes de aguas, tenía muchos peces, muchos animales, muchas aves. Era un lugar que los faraones iban siempre a cazar allí, ¿no? Y el pueblo de Israel acampó allí. La palabra Sucot quiere decir cabañas, tabernáculo, tiendas. Eso significa Sucot, es la palabra Sucot, ¿no? Y eso habla mucho para nuestra condición, nosotros en la vida de la fe. Porque en ese momento, el pueblo de Israel, cuando llega a Sucot, que significa tabernáculo, tienda, ¿no? Cabañas, está hablando de peregrinaje, está hablando de vida de peregrino. Entonces habla mucho para nuestra vida espiritual. Ojo, quiero solamente aclarar que hay 3 Sucot en la Biblia. Hay un Sucot que habla de Jacob, cuando Jacob estaba huyendo, ¿no? Hay un Sucot, hay otro Sucot que en el libro de los jueces, cuando Gedeón en una situación allí, ¿no? Está hablando, pero este Sucot no tiene nada que ver con Jacob ni con jueces, sino es el Sucot aquí de frontera con Egipto, próximo a Egipto, ¿no? Era un lugar muy agradable, un lugar muy cómodo, ¿no? Había mucha provisión, mucha agua, valía la pena estar, pero era frontera con Egipto. Estaba bien cerquita de Egipto. Cuando el pueblo sale de la esclavitud y llega a Sucot, Dios los promueve, ¿no? Dios muestra ahora la condición de ellos. Ya no son esclavos, ya no tienen que trabajar, producir de una forma forzada, ¿no? A edificar para otro, a nombre de otro, sino que ahora ellos son
llegan a la condición de peregrinos. Ya no tienen que aferrarse a nada de la tierra en sí. Antes estaban aferrados a la esclavitud, antes estaban aferrados al yugo de esclavitud. No podían hacer absolutamente nada por sí mismos. Tenían que obedecer a Faraón, tenían que producir para Faraón, tenían que edificar para Faraón. Pero ahora cambió el estatus, cambió el nivel, cambió la estatura, ¿no? Cambió la condición. Ahora son peregrinos. Hay un ejemplo en las escrituras de peregrinaje. El mayor ejemplo de peregrinaje está en la vida de peregrino, está representado en la vida de Abraham, el patriarca. Dios se le aparece a Abraham y le dice: mira, deja tu tierra y tu parentela. Abraham tenía un lugar. Abraham vivía, tenía su pueblo allí, tenía su familia, tenía su tierra. Pero Dios le dice: deja tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber para dónde ir. Esa es la condición del peregrino. Ese es el ser un peregrino. El peregrino no se guía a sí mismo. El peregrino en la vida de la fe es guiado por aquel que nos llama. El Señor, el que nos llama. El apóstol Pablo dice: fiel es el que os llama. Y ese Dios eterno, fiel, llamó a Abraham. Y aunque no le mostró un mapa en lo físico, pero lo guió. Aún Abraham en lo natural no sabía qué rumbo estaba tomando, pero en lo espiritual él estaba yendo al cumplimiento del propósito de Dios. Dios lo guió. Dios no lo dejó a la deriva, no lo dejó ahí avergonzado, no. Dios guió a Abraham. Y de eso habla Sukkot. Sukkot habla de la vida de peregrinos, la vida de servir al Señor, del estar disponible para Él. ¿Por qué? Porque el que está arraigado no dispone de su tiempo, porque está comprometido, porque tiene compromiso. Pero el peregrino no está arraigado a nada, no está atado a nada. Entonces tiene libertad de ser guiado, de ser movido por el Señor, a donde Él quiere llevarnos, donde Él quiera establecernos. Por eso el ser peregrino quiere decir, estamos disponibles para Él, para hacer su voluntad, ¿no? Cuando el pueblo estaba en Egipto, estaba aferrado allí, estaban atados como esclavos. Pero ahora ellos son libres. Ahora Dios cambió su condición, la condición ahora de peregrino. Ellos tienen ahora la conciencia de una vida de peregrinos, ¿no? Caminar e ir donde Dios quiera llevarnos. Queridos, el peregrinaje es muy importante en la vida cristiana. De hecho, el apóstol Pedro escribe, vamos a primera Pedro 2. Primera Pedro 2, versículo 11. Mira lo que Pedro menciona aquí. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos,
que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La enseñanza, la carta de esa epístola de Pedro. Él mismo se considera así. Os ruego, amados, como a extranjeros y peregrinos. Una vez que somos libres de Egipto, de la esclavitud, una vez que Dios te sacó del yugo de pecado, que Dios te sacó de la esclavitud, de la vida mundana, ahora cambió tu condición. Ahora perteneces al reino de Dios. Ahora eres ciudadano del cielo. Tienes nueva ciudadanía. Tienes nueva dirección. Tienes ahora nombre y apellido. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Con herencia espiritual. Pero añade más, peregrinos en la tierra. Porque no es aquí el lugar de nuestro descanso, de nuestro reposo. Vamos a Hebreos, el escritor a los Hebreos dice más. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 13. Mira, lindo el capítulo 11 de Hebreos, preciosísimo. Por la fe también, la misma Sara, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos eran los héroes, aquellos que alcanzaron mejor, ¿no?, la conquista, ¿no?, mejor resurrección, gloria. La palabra habla tremendamente cuanto al peregrinaje en la vida de la fe. En una cierta ocasión Jesús dijo lo siguiente a los discípulos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14. Vamos a ver aquí. Que es interesante ver en las Escrituras los versículos que anteceden esto, cuando Jesús dijo estas palabras. Mira, Lucas 14, 26. Vamos allá. Bien, vamos a ver aquí. Entonces, en el capítulo 14 está hablando aquí, lo que antecede esto es que Jesús da una enseñanza sobre una gran cena. Es una parábola de la gran cena, donde invita a muchos para entrar para una cena preparada, ¿no? Entonces los invitados comienzan a excusarse, y el Señor entonces da aquí una aplicación, ¿no? Ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llenen casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y ahora viene el versículo 25. Mira, interesante. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, una gran multitud estaba detrás del Señor y de pronto Él se detiene, se da la vuelta y mira, y les dice que no deja padre y madre, que no aborrece, ¿no? Mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo pienso que la multitud ha debido tomar eso como un baño de agua fría, así de pronto, un shock, ¿no? ¿Qué es esto? Pero lo que el Señor está hablando aquí, está hablando justamente para la condición de peregrino. Una vez en la vida de la fe, una vez que emprendemos la jornada, que el Señor nos saca de Egipto, a partir de ese momento, queridos, nuestra vida es gobernada por Él. No es gobernada por sentimientos, por lazos familiares, por sentimientos humanos. No, no es que si sigo al Señor, si mi papá, mi mamá me dejó, me da permiso, no se trata de eso. El lazo con el Señor, el pacto, la unión con Él está mucho más alto que esto. Es mucho más superior que esto. Aunque haya aquí lazos de sangre que nos unen, pero queridos, en la vida de la fe, el mayor lazo que nos une con Él, la mayor unión, el pacto, es la sangre de Cristo, que nos une mucho más, es mucho más fuerte. Porque esa sangre fue la que pagó, la que selló el mejor pacto con la iglesia, con nosotros, mucho más alto. Entonces no podemos estar aferrados a sentimientos humanos. La voluntad del Señor es superior, es la que tiene que gobernar nuestras vidas. Por eso Él dice, si estas cosas nos tienen atado aquí, no podemos ser sus discípulos. No podemos ser. Aún así nos duela en nuestra emoción, pero de hecho es así. Si queremos seguir al Señor, tenemos que entrar en la condición de peregrinos. Solo así podemos estar disponibles para Él. No podemos estar atados a nada. Si nosotros estudiamos la vida de los patriarcas, veremos que Dios siempre los llevó en una situación. Por ejemplo, en la vida de los patriarcas, ellos vivían una vida de altar y tienda, ¿no? En la vida de Abraham está bien notorio eso, altar y tienda. Ellos no se aferraban, estaban de aquí a allá. Dios los movía. Y donde llegaban, levantaban un altar. El hacer altar significa consagrarse a Dios. Consagrar nuestras cosas a Dios. Consagración. Y tienda, ¿no? Significa el no estar atado a nada. Cualquier momento que el Señor nos quiera mover, estamos dispuestos a ir donde Él quiere. Queridos, ¿cuántas cosas dejamos de hacer para Dios? Porque estamos atados a las cosas de este mundo. A veces amamos demasiado las cosas de este mundo, que no somos capaces de dejar estas cosas para hacer la voluntad de Dios. A veces priorizamos estas cosas. A veces postergamos el hacer la voluntad de Dios y priorizamos las cosas de la tierra. No
necesariamente cosas malas. Hay cosas buenas. Hay cosas que son justas. Pero no podemos dejar de hacer primero la voluntad de Él. Tenemos que entender, queridos, que Dios quiere que dejemos las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque en las cosas terrenales, ahí está el deseo de nuestro corazón. En esas cosas, ahí se refleja el deseo de nuestro corazón. Y el deseo de nuestro corazón en las cosas terrenales, ¿sabe? Puede hacernos idólatras. Que idolatremos. Porque amamos. Porque hay una afinidad. Porque hay un sentimiento ligado a eso. Y al hacernos idólatras podemos volvernos adoradores de estas cosas. Mira, una cosa jala otra. Así que la única forma de dejar esto, ¿no? Tenemos que aprender entonces a hacer ¿qué? Altar, consagrarnos, separarnos para el Señor y tienda, peregrino, la vida de peregrino, corazón de peregrino. Nuestro corazón aquí en la tierra tiene que ser un corazón. Vamos a ver qué nos enseña más Sukkot. Mira, seguimos aquí hablando de esa estación, de este campamento que tiene una enseñanza preciosa para nosotros. ¿Qué más nos enseña Sukkot? Éxodo, vamos a Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 37 y 38. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza. Estoy leyendo aquí en la Biblia de las Américas. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Qué interesante. Vamos a detenernos aquí. El pueblo está, después de 430 años, viviendo en Egipto. ¿Cuántas generaciones se levantaron? ¿Cuánta amistad en Egipto se desarrollaron ahí? Los niños, los jóvenes, adolescentes, las dueñas de casa, los vecinos, la caserita del mercado, ¿no? El tío allá lejano que se casó con mengano y hay una mezcla de Egipto. Y hay entonces los sobrinos, hay una ramificación de familia, de amistades, una red. ¿Se imaginan si hubiese habido en aquel entonces WhatsApp? ¿Ah? Uy. Y ahora, después de casi medio siglo de una nación dentro de otra, con ¿no? tantos contactos. Ahora tiene el pueblo de Israel que salir. Y de seguro siempre hay aquellos que no, si la fulanita se va, yo también me voy. Que se está yendo el primo, yo puedo ir con él. Y que el tío me quiere llevar, y que la tía, y que la abuelita, y ojo aquí, que antes de todo eso antecedieron las 10 plagas, la mano poderosa de Dios, donde toda la nación de Egipto vieron el poder de Dios.
que Jehová no es nada comparado con los dioses de Egipto. Al contrario, los avergonzó. Trató con los dioses egipcios, mostrando que los dioses egipcios no eran nada. Y que el único Dios verdadero es Jehová, el Dios de su pueblo, de Israel. Y aquí toda la nación está viendo todo eso, y ahora se levanta la nación de Israel para salir de Egipto. Y obviamente aquí la Biblia de América dice, ¿no? Eran como 600 hombres, además de las mujeres y los niños, pero también se juntó una gentuza. Cualquier cantidad de gente. Según los estudiosos, eran más de entre 2 a 3 millones de personas. Gente que no tenía nada en común con ellos. ¿Ah? Personas que estaban más llevados por la emoción del momento. Así como cuando Jesús les dice, el que no deja padre y madre en ese momento, una multitud estaba detrás de Jesús, mucha gente siguiéndolo. Claro, ¿cómo no seguir a un hombre que hace milagros? ¿Cómo no vamos a seguir a un hombre que multiplica los panes, los peces, nos da de comer? Aún más cuando estamos en crisis. No, vamos a seguirlo, no importa. Estaban siguiendo sin saber el propósito. Estaban siguiendo porque vieron que las señales, porque vieron el milagro, pero no entendían. Queridos, una cosa es acompañar con el corazón. Otra cosa es acompañar con revelación. Es bien distinto esto. Hay muchas personas que se unen a la jornada de la vida, de la fe, y muchas de las veces nos acompañan en las primeras etapas, pero no van a llegar hasta el final, no caminan con nosotros el resto del camino. Yo me acuerdo cuando estaba en mi adolescencia, he llevado a varios de mis conocidos, amigos de colegio, los he llevado a los pies del Señor. Le he hablado del amor del Señor. Y por un tiempo estuvieron incursionados en la iglesia. Pero no permanecieron. Hicieron parte del grupo de jóvenes, hicieron parte del coro que cantábamos. Pero muchos no han permanecido. Muchos están en el mundo. Hasta hoy tengo contacto con algunos de ellos por las redes sociales. Pero veo sus vidas, veo lo que ponen, nada que ver con el Señor. Y uno se pregunta, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué hubo? Hay personas que siguen en la iglesia, en la vida de iglesia, pero solo por emoción, sin revelación. Eso es lo más triste. No han tenido una revelación clara de la voluntad de Dios. Y muchos no saben, muchos a veces pasan años y aún no saben, no tienen ninguna revelación sobre el ser iglesia en este tiempo. Mira qué tiempo estamos viviendo nosotros. Y si nosotros entendemos qué es ser iglesia en este tiempo,
Vamos a perseverar, vamos a permanecer. Triste es cuando escuchamos de personas de años en la vida de la fe, pero que a veces dicen, ay, extraño la iglesia, como que si la iglesia hubiese muerto de COVID. Ah, extraño. Queridos, no dejamos de ser iglesia, nosotros somos la iglesia. Cristo Jesús es, dice Hebreos, Cristo Jesús es el sumo sacerdote sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sigue siendo sumo sacerdote, la iglesia sigue siendo iglesia, la casa de Dios sigue siendo su casa, nosotros. ¿Cuántas de las personas que salieron con el pueblo de Israel de Egipto, cuántas de esas personas participaron de la Pascua? Yo dudo que todos hayan participado. En el sentido espiritual, en lo natural, ¿qué decir? ¿Cuántos han participado de la Pascua? ¿Cuántos han comido el cordero? ¿Cuántos han bebido la sangre? ¿Cuántos? ¿Cuántos han puesto la marca? La Pascua es, en aquel momento estaba representando el sacrificio de Cristo, el Calvario. Un comienzo, un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Una vida, una nueva vida. Ahora incluida en su vida. Muchos no habían participado del Cordero. Solo estaban siguiendo por las señales. Queridos, insisto en esto, porque es la enseñanza, es lo que podemos extraer de esto. Lamentablemente muchos viven así. Para muchos la vida cristiana se resume a lo que Dios hace y nunca a lo que Dios es. No conocen a Dios. Y eso llamo a reflexión para que nosotros meditemos en nosotros mismos. ¿Conocemos a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Cuántas veces yo mismo paro y detengo para hacer una reflexión y digo, Señor, quiero conocerte? No quiero estar incluido en el medio de la multitud que no te conoce, que te sigue porque probó, comió, vio tu poder. Yo quiero estar incluido en tu propósito. Quiero tener una experiencia personal contigo. Llévame más allá. Y Judas, el apóstol Judas, da una descripción de ese tipo de personas, escribiendo en Judas 16, en el único capítulo que hay, versículo 16, Judas dice, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Y si nosotros conectamos Judas con segunda Pedro capítulo 2, vamos a ir allá, versículo 12. Segunda Pedro 2. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia,
ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. Están ahí, están metidos. 1 Juan 2:19. Mira lo que dice Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Murmuradores. ¿Por qué creen que el pueblo, tras que salió de Egipto, comenzó una serie de murmuraciones? ¿Cuántas de esas personas sabían el propósito de la salida? ¿Sabían lo que era ser peregrino? Como no sabían, murmuraban, inducían al pueblo a entrar en la murmuración, en la rebeldía. Y ahí vemos todo lo que pasó. ¿Qué más vemos aquí en Sucot? Que podemos aplicar en este tiempo. Nosotros vemos, por ejemplo, que es tan fácil seguir un evangelio donde se habla mucho de finanzas, de dinero, un evangelio barato, un evangelio pero también a la vez sin brillo. No hay nada de hermoso en un evangelio donde se habla de solo victorias y beneficios, que predica sobre el dinero, ¿no? Y habla de conquistas en este mundo como si esto fuese la prosperidad bíblica. No hay nada de hermoso en eso. No hay nada digno en eso. Queridos, nuestros ojos no pueden estar mirando las cosas terrenales. No podemos mirar las cosas de la tierra. Tenemos que levantar nuestros ojos. Cuando el Señor nos lleva a esa condición de peregrino, Él quita nuestros ojos de lo que puede ser Egipto, de la belleza del mundo, y ahora nos pone a mirar a lo alto. Abraham, como peregrino, en sus caminadas, él salía y miraba, contemplaba la expansión, contemplaba las estrellas, y Dios le hablaba. El peregrino mira a lo alto. No es guiado por señales terrenales, es guiado por la visión celestial. Una cierta ocasión, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, vamos aquí a Juan capítulo 4. Versículo 35, mira lo que dice Jesús. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando Jesús mencionó esto aquí, antecitos de esto, ¿qué había pasado? Jesús había ganado a la mujer samaritana. ¿Qué tiene que ver esto con la mujer samaritana? ¿Qué tiene que ver con campos y siegas y alzar los ojos con lo que había pasado con la mujer samaritana? ¿Ah? Jesús dijo estas palabras a sus discípulos, porque antes de eso, los discípulos estaban buscando algo de comer. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, estaban preocupados con el alimento natural. Y Jesús se detiene en el pozo
Y está allí esperando, pero Jesús está esperando otra comida. Llega la mujer. Y ahí es donde se desarrolla el diálogo con la vida con la mujer. Y el Señor gana a la mujer, y la mujer trae al pueblo a Jesús. Y cuando llegan los discípulos con la comida, y ahí es cuando Jesús les dice eso, como diciendo, mira, si ustedes están mirando las cosas de la tierra, cuidando de las cosas terrenales, preocupados con la comida, preocupados con estas cosas, no van a poder alzar sus ojos y no van a ver los campos blancos para la cosecha. O sea, si están preocupados por las cosas terrenales, no van a tener la sensibilidad de ver las necesidades espirituales de las personas. Eso quería decir Jesús, eso se refería al Señor. Entonces el peregrino no puede estar mirando hacia abajo, tiene que mirar hacia arriba, tiene que mirar a dónde vamos a ir, en qué dirección, allá. Mira lo alto. Una de las estrategias de Satanás terribles es mantenernos mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque así nos aferramos a las cosas terrenales. Y al aferrarnos a las cosas terrenales, viene el enemigo y golpea estas cosas. El enemigo no se deleita en vernos tristes, deprimidos porque nuestro negocio está mal, porque nuestra salud está mal, porque la relación está mal, porque el enemigo no está deleitado con eso. Él golpea estas cosas para que nosotros nos indispongamos con Dios. Para que nosotros murmuremos contra Dios. Ese es el propósito. A veces decimos, el enemigo está feliz de poder causar problemas a muchos cristianos, ¿no? Al verlos que están con dificultades económicas, con dificultades en su trabajo. No, él no está feliz con él. Él usa, ese es el medio por el cual él quiere lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Indisponernos con Dios. Que nosotros nos volvamos a Dios, contra Dios, como el pueblo, como la gentuza, y murmuraba. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero esto? Eso es lo que él quiere hacer. Aún con muchos cristianos que han muerto en el pasado, tal vez el propósito del enemigo no era destruir su vida, sino que por el miedo a la muerte, que se vuelvan contra Dios. Pero muchos cristianos en el pasado no se dejaron llevar, y aunque hayan llegado hasta las últimas consecuencias de morir, los mártires, por ejemplo, la Biblia dice que ellos vencieron, porque la muerte en el Señor no es una derrota, es una victoria. Aunque somos golpeados aquí, pero estos golpes son para ver dónde está nuestro corazón, nuestra mirada. Y una vez que entendemos esto, ¿no?
el desierto, el problema, la tribulación, viene a purificar más aún nuestra fe y hacerla más fuerte en el Señor, porque nos damos cuenta. Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando algo pasaba con algo natural mío, me acuerdo una vez que compramos un auto y después de ir al supermercado, cuando dejamos el auto en el parqueo, cuando venimos había una rayadura en el auto, la pintura nueva y el auto con una rayadura. ¡Ay, Señor! Ha dolido allá, así, ¿no? No saben. Y no crean que surgió un sentimiento de misericordia y de perdón para el que lo ha hecho. ¿Dónde está? Y comenzamos a buscar por todos lados las cámaras, a ver quién fue. Quiero mis derechos. ¿Quién ha hecho esto? Nadie vio nada. Entonces yo en ese momento dije, Señor, cómo mi corazón está aferrado, se duele por las cosas naturales, cosas pasajeras. Y eso sirve para probar, para mostrar el nivel de nuestra confianza en dónde están nuestros ojos, dónde estamos mirando. Y aprendí la lección. Entonces, de eso se trata, queridos. ¿Qué más aprendimos en Sukkot? En Sukkot nosotros vemos claramente la parábola del trigo y la cizaña. Jesús en Mateo 13:24 dice, Mateo 13:24 hacia el 30, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger, sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Mira, nosotros vemos esto en Sukkot, la montonera de gente, una mezcla, como que sale el pueblo de Dios, pero el enemigo allí mete también, ¿no?, la cizaña en medio para ir causando daño. Para indisponer. Hay muchas personas así. Tengamos mucho cuidado. No miremos para estas personas que no son ejemplo para nosotros. Miremos al Señor. Miremos al Señor. En el Antiguo Testamento, un rey, Balac, llama a un profeta para maldecir el pueblo de Dios. Ese profeta se llamaba Balaam. Y Balac le dice, te voy a pagar, pero maldice, te voy a pagar muy buena paga, pero maldice a este pueblo. Y Balaam quiso maldecir el pueblo de Dios y Dios le prohibió y Dios le cambió la palabra en su boca. Y Balac le dice, te estoy pagando para maldecir y vos estás bendiciendo. Y Balaam dijo, no puedo maldecir. Lo que Dios ha bendecido, bendito es. No puedo.
No hay poder que pueda cambiar esto. Gloria a Dios. Pero Balaam astutamente le dice a Balac, pero hay una forma que puedes hacer esto. ¿Qué? Mézclense. Que tus hijos se casen con sus hijas, que sus hijas se casen con tus hijos. Y así va a haber una mezcla y ellos van a comenzar a adorar tus dioses. Y eso los vas a indisponer contra su Dios, que ellos se indispongan, que haya la única forma era que la mezcla. Y así hizo. Comenzaron a relacionarse con el pueblo, comenzaron a casarse, comenzaron a ver un intercambio y de pronto estaban las hijas del pueblo de Dios adorando ídolos, casándose con mundanos, con gente que nada que ver. Y el pueblo siendo llevado atrás los ídolos. Y Dios entonces tiene que pararse y juzgar su pueblo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Es el propósito de la cizaña en medio del trigo. Seamos cuidadosos. Hay muchos ejemplos del trigo y la cizaña. Quiero resaltar aquí dos cosas. Los dos son bien parecidos cuando nacen y cuando están creciendo. Pero la diferencia se muestra ya después. Cuando el trigo comienza, los granos comienzan a crecer y a madurar, las gavillas comienzan a inclinarse por el peso del grano, porque tiene trigo adentro, hay consistencia. La cizaña no, la cizaña crece muy parecido, pero no se inclina, se mantiene ahí. Y tú agarras eso, no tiene nada dentro, es vacío. No tiene fruto. En cambio, el trigo, por el peso del fruto, del grano, se comienza a inclinar. Eso habla de un quebrantamiento, de una vida rendida al Señor. Pero al mismo tiempo que por el peso se inclina, el trigo, por el fruto maduro, sus raíces comienzan a desprenderse del suelo. Se comienza a ver la raíz del trigo saliéndose del suelo. El grano, el fruto, madurez, quebrantamiento y desprendimiento de la tierra. El cristiano conforme va madurando en las cosas del Señor, se va desprendiendo de las cosas de este mundo, se va inclinando hacia Dios. Eso aprendemos en Sucot. Eso Dios estaba enseñando a su pueblo. ¿Qué más aprendemos en Sucot? Éxodo 12:2. Vámonos a Éxodo 12:2. Aquí está. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Aquí es cuando Dios establece la Pascua, ¿no? Y Dios entonces establece la Pascua porque salieron al comer el cordero, al celebrar todos ceñidos de los lomos, todo eso como, ¿no?, algo profético de la salida de ellos a toda carrera de Egipto. Y allí ellos salen y ahí Dios determina, ¿no?, que a partir de aquel momento este será para vosotros el principio, el primer mes del año para vosotros. Aquí comienza una nueva vida para vosotros. Y Dios está diciendo, pero en mi calendario es el primer mes. Hoy el calendario del mundo nada que ver con lo que Dios está hablando.
¿no? No comienza en la Pascua. El mundo está por un lado, pero aquí nos muestra que el calendario de Dios es totalmente diferente. Para Dios, ¿dónde comienza nuestra vida? En la Pascua. Nuestra vida comienza en Dios, cuando hemos nacido de nuevo, en el Calvario. Otra cosa más que nos lleva a mostrar que no debemos de vivir según los padrones del mundo, sino el padrón de Dios, el calendario de Dios. Eso es lo que debe regir nuestra vida. No estoy hablando aquí que tienes que agarrar tu almanaque y botarlo. No. Estamos aquí, pero tenemos que discernir estas cosas. Tenemos que lo natural, lo espiritual, espiritual. Tenemos que entender esto, que es lo que tiene más valor para nosotros. La vida cristiana para Dios, nuestra vida, nuestra jornada comienza en la Pascua. Cuando nos volvemos parte de la vida de Cristo, ahí es el comienzo. Lo que ya pasó para atrás, Dios no contabiliza nuestro tiempo en Egipto. Lo que pasó para atrás ya fue juzgado. Ahora comienza la nueva vida en el Calvario. Dios cuenta apenas los años, queridos, de vida que vivimos en Cristo. Y nuestra vida comienza en la cruz de Cristo en el Calvario. Mira lo que Moisés escribe en uno de los salmos, Salmo 90, versículo 12, dice así. Mira la oración de Moisés. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahí es donde nuestra historia comienza. Entendamos, contemos nuestros días cuando hemos nacido de nuevo. Ahí comienza. Ese es el calendario de Dios. Por eso nosotros, en este tiempo donde todos los tiempos están convulsionados, el mundo está convulsionado, la salud está convulsionada. Cuando ya dicen, ya estamos controlando la situación, viene otra ola más. Cuando parece que todo está entrando bajo control, ¿no? Si no fuera poco, todo ese problema de la pandemia, ahí viene también la política. ¿Cuántos países están en convulsión en este momento? Por gobierno, por poder, la política. Y tal vez pensamos luego en Afganistán, eso es algo terrible, pero sin ir muy lejos de nosotros, ¿cuántos países cerquita de nosotros están pugnando los hombres por el poder, la política, por el gobierno? Está grave la cosa. Todo está siendo movido y conmovido. ¿Y cómo nos movemos nosotros, la iglesia, en medio de todo esto? Somos peregrinos y tenemos que ir donde Dios nos quiera llevar. No podemos movernos por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos, por sentimientos. No, tenemos que movernos de donde Dios quiera llevarnos, donde Dios quiera movernos en medio de toda esta situación. ¿Qué aprendemos en Sukkot? Vamos a repasar. ¿Qué aprendemos en Sukkot? ¿Qué más aprendemos ahí?
Éxodo 13:7. Se comerá pan sin levadura durante 7 días, y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Ahí es cuando ellos comenzaron a comer los panes sin levadura. Cuando llegaron a Sucot, ellos estuvieron comiendo panes sin levadura. Dejaron, la levadura se quedó en Egipto. Ahora, durante 7 días comieron pan sin levadura. Y no solamente comieron, sino que y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. La levadura habla de falsedad, de hipocresía, de tantas cosas. Y el Señor prohibió esto. No van a comer, el alimento de ustedes no va a ser mezclado. En otras palabras, en nuestra condición de peregrino, caminando en este mundo, no debemos comer un pan mezclado, o el alimento espiritual no debe ser leudado con mezcla del mundo. Tiene que ser la palabra pura, santa. Y el no tener levadura, en nuestras casas dice separar, limpiar de estas cosas. Sepamos, queridos, discernir esto. Estas son las enseñanzas que aprendemos en Sucot. El Señor primero nos lleva a una vida de peregrino. Segundo, nada de estar aferrado a las cosas terrenales. No es nuestro foco esto, no es nuestra visión esto. Nuestra visión es mirar al Señor a lo alto. A tener mucho cuidado porque hay multitud que sale. Muchos están buscando solamente el milagro, lo que Dios puede hacer y no lo que Él es. No conocen a Dios. Eso pasa en Sucot. Y eso el Señor nos muestra, nos trae en este tiempo para que abramos nuestros ojos. No seamos engañados, ¿no?, por influencias externas, o estar pensando ahí libremente, sacando nuestras propias conclusiones, y como algunos dicen, no, Dios me ha dicho y voy. Ten cuidado. Dios estableció en este tiempo su casa. Dios estableció padres y hijos para que nadie ande suelto, nadie esté ahí haciendo cosas a la deriva y después cometiendo errores o causando escándalo en medio del rebaño. Seamos cuidadosos, sé sabio, entendido. En Sucot aprendemos que acabamos de hablar, que hay un calendario, que lo que rige nuestra vida no es el calendario del mundo, es el calendario de Dios, los tiempos de Dios, su propósito. Hay una comida para los que llegan a Sucot, los que salen de Egipto, pan sin levadura, sin contaminación. Es la palabra genuina, la palabra pura. El caminar en la vida de la fe no debe ser por emoción, sino por revelación. Busca de Dios. Revélame, Señor, a dónde quieres que yo vaya, a dónde, Señor. Habla con mis padres espirituales, habla con mis pastores, muéstrales. Y el Señor, este es el orden establecido por Dios. Entonces, querida familia, esa es la palabra que Dios puso en mi corazón, siguiendo las jornadas del pueblo de Israel que salió de Egipto yendo hacia la tierra prometida. Hoy hemos hablado de Sucot. Que Dios nos bendiga, que saquemos la enseñanza sobre todo lo que hemos hablado, que podamos extraer más aún, que el Espíritu Santo nos dé la revelación, nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos aprovechar lo máximo de esto, ¿no? Y nuestra vida de aquí por delante, si ya fue, pero ahora aún más, ¿no?, que el Señor nos ha dado luz, más luz sobre el cuerpo, sobre la sangre. Qué lindo. Podamos nosotros vencer, hermanos queridos, con más ganas cualquier obstáculo en la vida natural. Cualquier obstáculo. Así se pinte como tal.
pero somos más que vencedores, dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. Con Él tenemos todo. En Él está todo. En Él se resumen todas las cosas. Así que a Él tenemos que mirar siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Trae, Señor, bálsamo y consuelo a mis hermanos. Trae vida y salud al cuerpo natural, Señor. Padre, toca, Señor, a cada uno en este momento. Y tu palabra halle cabida y nos fortalezca, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito eres para siempre, Señor. Y aquí te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Bendito eres y bendito serás siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, queridos. Amén, familia. Muchas gracias, Pastor Isaac. Ha sido una hermosa palabra. Queridos hermanos, las actividades durante esta semana son normales. El próximo domingo hay la posibilidad de que empecemos con los cultos presenciales, pero les haremos conocer oportunamente. Que tengan una hermosa semana de victoria.